Sí, bueno, pues buenas tardes, como había dicho, y muchísimas gracias por asistir a esta mesa redonda, situación actual de las enfermedades raras en Castilla y León, que celebramos como segunda sesión de este 7º foro Innovaer. Mi nombre es Manuel Pérez Fernández, soy presidente del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla y de la Fundación MEWER, que significa, es el acrónimo de Medicamento Huérfano, Enfermedades Raras, y bueno, me cabe el honor de moderar esta mesa redonda. Quiero dar las gracias al Colegio de Farmacéuticos de Soria por su amable invitación a realizar este foro Innovaer aquí en Soria, y para nosotros es un placer estar aquí, porque como hemos comentado esta mañana, pues celebrar un foro de este tipo en una provincia como esta, en una ciudad como esta, aumenta muchísimo el conocimiento, la eficacia, la eficiencia de este tipo de acontecimientos, porque en una ciudad más grande se diluye todo y no llega la información a la sociedad en general. Esta mañana hemos tenido varias entrevistas con varios medios de comunicación, cosa que es un poco impensable haciéndolo en otro tipo de provincias, así que estamos encantados de estar aquí. Bueno, no me voy a alargar mucho, solamente quiero, aparte de agradeceros de nuevo que estéis aquí, presentar a los ponentes. A mi izquierda está la doctora Fernández Araque, doña Ana Fernández Araque, que es decana de la Facultad de Ciencias de la Salud del Campus Universitario Duque de Soria de la Universidad de Valladolid, aquí en Soria, y es profesora de Farmacología y Ciencias Psicosociales. Doña Montserrat Encabo, a mi derecha, es médico de atención primaria en la provincia de Soria y ejerce actualmente como médico rural en el Valle del Razón, en el consultorio de Valdebellano de Tera. Además, sobre todo, es madre de una persona afectada por el síndrome de Williams. Don Valentín del Villar Sordo, a mi izquierda, es médico jubilado, emérito de la Gerencia Regional de Salud del SACIL, incorporado al Hospital de Santa Bárbara de Soria. Director actual de 3 tesis doctorales y asesor imparte cursos por su competencia a demanda. Fue jefe de Servicio de Medicina Interna y catedrático de Patología Médica de la Universidad de Valladolid. Tiene numerosas publicaciones, comunicaciones y un gran número de tesis doctorales dirigidas. Don Borja Romero González, doctor en Psicología en la esquina de la mesa, por la Universidad de Granada, y es profesor contratado, doctor del Departamento de Psicología en el campus Duque de Soria, y es miembro de la Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras en el Grupo de Investigación de la Universidad de Valladolid. Y estamos esperando, porque viene de Burgos, al profesor don Juan Romay Coca, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Valladolid y coordinador de la Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras. Vamos a dar comienzo a la primera intervención, que es doña Ana Fernández Araque. Vamos a 15-20 minutos, le avisaremos cuando esté a punto de cumplirse el tiempo, y al final pues pasaremos un turno de palabra, coloquio, para que todos ustedes puedan preguntar aquellas cuestiones que más interés les susciten o sencillamente que de alguna manera u otra pues quieran conocer. Así que cuando quiera, doña Ana, tiene usted la palabra. Mejor desde aquí porque ahí tenía que haber puesto un... Vale, pues mejor. Buenas tardes, y como decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, dar la bienvenida a todos, sobre todo a nivel institucional, agradecer la invitación del presidente de Soria, Javier Alonso, por estar hoy aquí, y sobre todo visibilizar también a la Facultad de Ciencias de la Salud, a los estudiantes de Enfermería y Fisioterapia, que el día de mañana tanto van a estar en contacto con muchísimos tipos de pacientes, entre ellos los pacientes que tienen enfermedades raras. Fíjense, los profesionales de la salud somos competentes en distintas materias, y me encanta que se nos tenga en cuenta en jornadas como estas y muchas más que pueden venir con los colegios de farmacéuticos, porque yo doy prescripción enfermera. Sobre todo los de segundo, ¿estáis por ahí? Os tengo hartos de la prescripción enfermera, ¿verdad? Bien, le doy toda la legislación, todo lo que, bueno, en comunidades autónomas. Esta mañana decía el ponente, como bien ha dicho, que hay años luz entre unas comunidades y otras. Efectivamente, entre Andalucía y Castilla y León hay años luz en cuanto a prescripción y recomendaciones de productos sanitarios. La última ley nos permite recomendar y prescribir productos para heridas crónicas, productos para fármacos hipertensivos crónicos, pero en Castilla y León no nos dejan, no.
En otras comunidades sí se está haciendo. Pues eso hay que trabajarlo, porque ahí estamos. En realidad, al final nos firman 20 recetas, ahora no, que son electrónicas, y se las dábamos al paciente. Pues es lo mismo, pero un poquito más legalizado. Hay otros aspectos que no, que yo sigo en que para eso está ahí la medicina. Creo que la multidisciplinariedad es fundamental en ciencias de la salud. Creo firmemente que enfermería, fisio y todas las ramas de la salud que no sean medicina, psicología, terapia ocupacional, odontoestomatología, farmacología, debemos de ir unidos porque no podemos hacer nada. Yo trabajo en un grupo de investigación con bioquímicos y biólogos. Yo sin ellos nada y ellos sin mí, porque empezaron a trabajar para ver la influencia genética de determinados fármacos. Y yo les pregunté, ¿y habéis estudiado la adherencia terapéutica? Porque a lo mejor le estáis extrayendo ADN a un paciente que toma opiáceos y resulta que no tiene una adherencia terapéutica idónea, que no se está tomando correctamente la medicación y estáis dando por sentado que sí. Anda, ¿para eso servir el enfermero? Pues son cosas y aspectos que multidisciplinariamente ahí estamos. Y creo que hay que luchar por estar unidos, aprender nosotros de otras disciplinas, que aprendemos mucho, y al contrario, nutrirnos. Y esa es la realidad. Hoy en día dirigimos muchas tesis. Aquí en la Facultad de Ciencias de la Salud se están dirigiendo 10 tesis. Le estamos dirigiendo a enfermeras, bioquímicos, fisiólogos, de todo tipo, salud pública, epidemiólogos. ¿Por qué? Porque es bueno, y es bueno ver distintos campos y nutrirnos y aprender los unos de los otros. Dicho esto, porque es que veis que me gusta que seamos multidisciplinares, sí que voy a centrar un poco en que la habilidad de enfermería y fisioterapia para implicarse en los cuidados de los pacientes y familia se adquiere con el tiempo, con la formación, con la experiencia. Somos profesionales formados en el trato humano, pero no se nos forman para enfermedades raras. Seamos sinceros, no se nos forman. Yo, cuando me dijeron de participar, que fue el jueves pasado, imaginaros, dije, voy a investigar qué hay de enfermedades raras relacionadas con mi área, ¿no? Con enfermería. Encontré nada o muy poco. Y dije, pero bueno, a partir de que una persona tiene un diagnóstico de enfermedad rara, hay que intentar utilizar todos los recursos y herramientas que le permitan afrontar esta incidencia en sus vidas. Sería deseable, fíjense, asignar una enfermera a cada paciente que ha sido diagnosticado en este tipo de enfermedades, de control, seguimiento, en la ayuda domiciliaria, y si requieren de ayuda fisioterapéutica, ni les cuento. Porque son profesionales que poseen habilidades específicas y que están dirigidas a proporcionar cuidados expertos e incluso formarse de una forma específica. Quizás no nos forman. Para ser realmente una enfermedad rara, ya sabemos que tiene que ser una minoritaria, como nos decía Juan esta mañana en su explicación, y al explorar que publicaciones recientes y no tan recientes sobre la formación y actuación en ciencias de la salud, sobre todo en enfermería, en enfermedades raras, he encontrado estudios más internacionales que nacionales. Nacionales apenas hay, sobre la implicación, el protocolo y los cuidados de enfermería en personas que padecen enfermedades raras. He encontrado algunos internacionalmente, el último publicado en Polonia en 2020, titulado Estudio de evaluación de necesidades de educación de enfermedades raras para enfermeras y estudiantes de enfermería en Polonia, para enfermeras terminadas y estudiantes de enfermería en Polonia. Aquí en España, uno de los últimos estudios que se realizó, exactamente fue publicado en 2006, eran sobre necesidades de la formación en enfermedades raras en atención primaria, tanto en médicos como en enfermeros. Y la conclusión de este estudio publicado es que los profesionales entrevistados creen suficiente la formación de pregrado y desestiman la formación de posgrado por innecesaria y poco factible. Esto relacionado con enfermedades raras. Esto es importante. Y además, la búsqueda de información activa se hace principalmente hoy en día a través de Internet. Por eso esta mañana cuando han dicho, es que en Internet tienen que buscar en páginas fiables, en páginas que tengan información. Es que hoy en día los profesionales, tanto de medicina como de enfermería, donde más buscan cómo actuar con pacientes que tienen enfermedades raras es a través de la red, es a través de Internet. Y es la mejor forma para obtener información que optimice sus criterios de derivación. Y en esa línea, el Sistema de Información de Enfermedades Raras en español, el SIERE, está en línea con sus demandas informativas. A mí esto me ha dado mucho que pensar y la verdad es que pienso que hay que trabajar mucho y desde nosotros una autocrítica, quizás desde pregrado.
Tanto las enfermeras como los estudiantes de enfermería y fisioterapeuta mostramos un conocimiento insuficiente, según estos estudios, con las enfermedades raras, aunque el nivel de competencia de las primeras es muchos aspectos superior de forma estadísticamente significativa. La mayoría de los encuestados perciben serias deficiencias en su preparación para atender a este tipo de pacientes. Parece muy necesario un cambio de los planes de estudios universitarios. En nuestra facultad hay una profesora que ha estudiado con una enfermedad rara, McArdle, es profesora titular de esta facultad y ha trabajado con enfermos que tienen esta enfermedad a través del ejercicio físico y biomarcadores de las enfermedades, con lo cual ya tenemos a alguien que nos ayuda y que nos puede orientar a hacer proyectos de investigación y a colaborar en la mejora de estos cuidados. Deciros que yo simplemente me voy a comprometer a llevar a cabo un estudio en Soria y en Castilla y León, si algunos de otros colegas de otras facultades quieren, para detectar el nivel de necesidad y conocimientos reales en Soria, en Castilla y León, pidiendo colaboración con otras facultades para incluir, si es necesario, una optativa específica sobre este tipo de formación, porque no solo venir y hablar e implicarse, como nos han dicho esta mañana, pues quizá nos impliquemos en introducir una optativa sobre enfermedades raras. Creo que es más dinámico y más constructivo para nuestros estudiantes y para nosotros como profesores. Para ir finalizando, puesto que no me voy a enrollar mucho, también he visto que hay algunas herramientas que se utilizan en las que incluso hay diagnósticos de enfermedades raras, en las que se meten los diagnósticos y los síntomas de los pacientes y que en cuestión de horas te dicen un diagnóstico probable de enfermedad rara. Cuidado con esas herramientas, cuidado con esas apps, porque nos pueden llevar a confusión y a creer que tenemos un diagnóstico cuando no lo tenemos. Es importante acudir a los profesionales sanitarios. A todos ustedes decirle que vamos realmente a ver las necesidades de nuestros estudiantes, yo desde el campo de la educación, como comprenderán, para ver realmente la necesidad que hay de formar más en pregrado de enfermedades raras, de cuidados y protocolos para atender a este tipo de pacientes y, sobre todo, inculcar a los estudiantes ese gusanillo de que no todos son las grandes enfermedades crónicas y agudas y que hay muchos pacientes que, aunque sean una minoría, están ahí y hay que atenderlos en igualdad de condiciones. Muchas gracias y espero que vean ustedes en algún foro que les envíe los resultados del estudio. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Nos quedamos con ese proyecto, esa promesa de impulsar la formación, porque la formación de grado que reciben los profesionales sanitarios es bastante deficiente. También me quedo con el hecho de recalcar cómo ha hecho la búsqueda de información en fuentes solo fiables, porque al final, cuando tengáis que buscar información en el futuro, o en el futuro puede ser lo más inmediato posible, pero esa información debe ser siempre en Internet, como ocurre casi siempre, pero en páginas fiables que las hay. Y rechazar todo lo que no sea una página que no nos dé una información acertada sobre lo que son las enfermedades raras y su problemática. Bueno, pues en segundo lugar, también dando las gracias a la decana por ajustarse perfectamente al tiempo, va a intervenir doña Montserrat Encabo Franco. Tiene la palabra. Vale, gracias. Bueno, sobre todo quiero dar las gracias a Bernardo por invitarme a este foro, quien conocí por casualidad a través de Elvira, farmacéutica de mi partido médico, y de manera especial, que hacía mucho que no veía, al doctor Valentín del Villar, que fue mi profesor allá por los años 80 y del que guardo un gran recuerdo. Voy a aportaros mi experiencia profesional y personal. Mi profesión es médico de atención primaria en el Centro de Salud de Soria Rural, pero sobre todo soy madre de una niña con síndrome de Williams. Esto es un caso cada 30.000 habitantes. Estuve muchos años que me sentía incapaz de hablar con nadie, y menos en público, de la enfermedad de mi hija. En realidad solo lo sabía su pediatra, su colegio y los familiares más cercanos. Creo que es una reacción normal hasta que vas asumiendo dicho problema. Por hablar un poquito de esta enfermedad, el síndrome de Williams consiste en una alteración genética en el cromosoma 7, en el que hay una pequeña pérdida del gen y provoca una disminución de elastina que conlleva un déficit psicomotor
de distintos grados, con alteraciones de la personalidad, del lenguaje, cardiopatías y características faciales con unos rasgos determinados. Mi hija fue diagnosticada al año de vida, en una visita que hicimos al cardiólogo. Nada más verla entrar por la puerta, nos comentó por sus rasgos físicos si podía tratarse de este síndrome. Todo esto se confirmó con un estudio genético realizado con la colaboración de Inspección Médica de Soria, enviando las muestras a un laboratorio de referencia que entonces estaba en Barcelona. De esto hace ya 27 años. A veces se pasan años y años sin poderlos diagnosticar. Debemos tener esperanza que los diagnósticos sean cada vez más precoces, como hemos dicho esta mañana. Personalmente, cuando se recibe esta noticia, se genera una gran preocupación y un desconcierto que afecta a toda la familia. Te cambia la vida social, profesional y familiar. Es como empezar de cero otra vez. Yo no sabía ni de lo que me estaban hablando, ni lo había oído en mi vida este síndrome. Ni siquiera su pediatra sabía en qué consistía. Primero lo niegas, porque es que no lo asumes. No puedes creer que esto te esté pasando a ti. Después te culpabilizas pensando que he hecho mal para que me toque a mí. Y luego piensas que irás a todos los especialistas posibles hasta donde tengas que llegar, porque a lo mejor alguien te dice que se han equivocado y que no tiene eso. Pero al final terminas aceptando a tu pesar esta nueva situación. Entonces comienza un periplo de pruebas, analíticas, especialistas y sobre todo lo más difícil de asumir es que te dicen que no tiene tratamiento ni curación, que esto es para toda la vida, que será dependiente toda la vida y que tendrá una disminución de su calidad y de su esperanza de vida. Hace 27 años yo no tenía ni internet en casa, ni ordenador, ni sabía por dónde asumir este problema. A través del Colegio de Médicos de Soria, contacté con la Asociación Síndrome de Williams de Madrid. En Soria después supe de 2 personas con este mismo síndrome con las que me puse en contacto y entre las 3 madres formamos una asociación, la presidenta, la secretaria y la vocal. Cuando surge una enfermedad poco frecuente, pues son muy importantes a veces las asociaciones, porque desarrollan una gran acción ayudando a las familias, ya que te encuentras personas que han pasado por lo mismo y ves un poquito el futuro que te espera. El apoyo psicológico que te dan y una orientación de cómo solicitar apoyos. Los recursos, dependiendo de dónde vivas, como casi todo, pues son totalmente diferentes, tanto materiales, económicos, profesionales, de investigación. Y el apoyo social, personal y familiar es básico para que se puedan ir integrando en la sociedad. Esto supone una carga emotiva y económica importante y con poder compatibilizar el trabajo de la familia y de sus necesidades. Ante esta situación y en la ciudad que nos encontramos, mi hija recibió atención temprana en el centro base hasta los 6 años. Después acudió a un centro escolar concertado con apoyos hasta los 12, con muchas adaptaciones curriculares. Y posteriormente pasó al Centro de Educación Especial Santa Isabel, al que siempre estaré agradecida por su gran trabajo que realizaron con ella. Pero según la ley, a partir de los 21 años entonces, tenían que salir de ese centro y buscar otra opción. Actualmente está en el Centro de Atención a Minusválidos de Ángel de la Guarda, en el que hay casi unos 400 residentes de diferentes patologías y edades muy avanzadas, entendiendo que es muy difícil el recibir una atención individualizada más acorde a la patología que ella tiene. Tenemos también el centro de Asamis y el centro de Ande. Pero no tenemos ningún otro centro para estas enfermedades poco frecuentes, que a veces no encajan en ningún centro de estos. Es también muy importante contactar con los profesionales sanitarios y los trabajadores sociales que nos informan sobre la ley de la dependencia, en los informes de discapacidad, la labor imprescindible de las redes sociales y el enfoque multidisciplinar. El realizar los diagnósticos tempranos
y los tratamientos a veces son de muy alto coste, tanto para la salud pública como para los propios pacientes que no pueden acceder a estos tratamientos. Hay que disponer de atención en centros especializados y continuar con el apoyo a la investigación. El disponer de servicios sociales, de apoyos a las familias para mejorar su calidad de vida, ya que la curación no va a ser posible. Y ya para terminar, comentar que aun con diagnósticos demoledores hay que creer en ellos y en sus capacidades, porque al final te sorprenden. Mi hija en concreto, a pesar de su déficit intelectual, maneja el ordenador de maravilla, le encanta la música y está conectada con el mundo. Es súper feliz y transmite alegría a todo el que la conoce. Hay mucho miedo cuando piensas en el futuro, pero es mejor vivir el día a día con esperanza y además tiene muchas otras cosas que te hacen valorar lo que de verdad importa. Personalmente me ha hecho ser más tolerante, más generosa y mejor persona. Quiero agradecer sobre todo a mi familia, que sin ellos no podría haber salido las cosas mejor. Y solo deciros que el amor y la felicidad no entiende de cromosomas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Encabo, por su testimonio, sobre todo por la forma de contárnoslo, ¿no? Por la forma de dar ese testimonio. Al principio de la intervención dijo algo muy importante, y es que el médico que atendió a su hija por primera vez, hace 27 años, cuando la vio entrar por la puerta, sabía el diagnóstico de la enfermedad. Eso es porque el médico sabía lo que estaba viendo, y eso es formación. Antes aludía... la decana aludía a la formación de los profesionales. La formación es fundamental, porque por muy claro que sean los síntomas, si el clínico no sabe qué es lo que está viendo, no lo va a ver. Entonces es importantísima esa formación. Muchísimas gracias, como digo, por su testimonio y también, por supuesto, por la lección que nos ha dado de vida y de fe y de esperanza. Bueno, pues en tercer lugar va a intervenir don Valentín del Villar Sordo, que nos acabamos de enterar que fue profesor de la doctora Encabo, así que con esta alumna tan magnífica el profesor también tiene que serlo, así que cuando quiera, doctor Villar. Bueno, pues en primer lugar quiero darles mi más sincero agradecimiento, por supuesto a todos los asistentes y también a todos los organizadores de este evento, ¿no? Fíjense que les presento esta exposición, naturalmente haciendo hincapié precisamente en primer lugar en una enfermedad que naturalmente la asistimos, se llama María, y tiene una distrofia miotónica, una distrofia muscular miotónica, una enfermedad de Steiner. También quiero mostrar con estas, quiero mostrar con estas figuras que evidentemente tengo algunas dudas, tengo algunas incertidumbres, porque no sé muy bien si yo soy una persona competente en un foro como este para informar sobre la atención de las llamadas enfermedades raras. Bueno, nosotros nos encontramos, como bien saben, en la provincia de Soria. Soria en este momento es el epicentro de la España deshabitada. Esta imagen que ven aquí es una imagen de un pueblo que se llama Navavecilla, un pueblo fantasmal que naturalmente entre sus habitantes no hay nadie habitante permanente y solamente 6 vienen en verano. Les pongo esto porque quiere decir que pueden existir muchas reivindicaciones, lógicamente, para, evidentemente, mejorar la gestión de las enfermedades raras.
pero nosotros aquí partimos de que nuestra reivindicación en un principio, igual que otras muchas, es una reivindicación para el mejor manejo de estas enfermedades y la mejor gestión de la llamada España vaciada. Bueno, en primer lugar, cuando he repasado este tema, he visto muchas veces que, naturalmente, los profesionales sanitarios nos dicen que, lógicamente, y así debía ser, pues que no tienen una formación adecuada sobre estas enfermedades raras. Yo sí que quiero transmitirles que este conocimiento, lógicamente, va progresivamente en avance. Naturalmente, requiere un esfuerzo, una implicación que yo he seguido muchas veces, como es, por ejemplo, la propuesta de Cajal, donde la perseverancia constante permite, lógicamente, modular las capacidades, o bien los consejos que dan otros importantes, ¿no?, como son los que están expuestos en el cuadro superior derecho. Naturalmente, nosotros vamos avanzando en todas estas cosas, lógicamente, ¿gracias a qué? Pues gracias a muchas cosas, ¿no? Gracias, en primer lugar, a que vamos haciendo investigación, se está produciendo investigación cada vez más importante y, por decirlo de una manera sencilla, y con esta diapositiva, la investigación es una curiosidad organizada. Fíjense, yo soy un gran defensor también de lo que se conoce con el nombre de la autosuperación personal, profesional. Es decir, en este momento estamos asistiendo a la posibilidad de realizar medicina, enfermería, fisioterapia basada en la evidencia. En este momento tenemos bases de datos que naturalmente son fácilmente accesibles y que tratan de estas enfermedades. Y en este momento los tratados ya informan de prácticamente todas estas enfermedades. Miren, si yo me tengo que presentar, lógicamente, de alguna manera, yo les diré que he sido durante muchísimos años un médico especialista en medicina interna. He sido una persona docente, he realizado también investigación, y he sido, como les he dicho anteriormente, un defensor personal que ha recorrido España divulgándolo, de la autosuperación profesional constante y de la medicina basada en la evidencia. Nuestra asistencia se ha basado esencialmente en adultos, generalmente en medicina interna, igual a superiores a 15 años. Naturalmente hemos atendido enfermedades raras en adultos, ¿no? No tenemos experiencia básicamente en enfermedades raras infantiles o de neonatos, pero sí en consultas frecuentes sobre estos casos diagnosticados de enfermedades raras, ya sean infantiles o neonatales, cuando ya se van haciendo adultos. Quiero informarles, naturalmente no voy a hacer hincapié en los conceptos, quiero informarles para que sepan que las especialidades, o sobre todo para los alumnos, las enfermedades raras son de baja prevalencia, son de alta gravedad, son de curso crónico, el 80% son de origen genético, hay escasa disponibilidad de medicación, hay en muchas de ellas una ausencia de terapias, tienen una alta mortalidad, determinan una fuerte carga económica, familiar y problemas educativos, requieren un cuidado constante, hay muchas veces un largo periodo de tiempo sin diagnóstico y sin tratamiento adecuado y causan un 35% de muertes en personas menores de 1 año y el 12% entre 5 y 15 años aproximadamente, ¿no? Quiero resaltar también algunos aspectos que se deben de tener en cuenta siempre en la asistencia de estas enfermedades raras, que son también conocidas como enfermedades huérfanas, ya que con frecuencia carecen de medicación, de estudios y de tratamientos.
Fíjense, hay que tener en cuenta a la hora de abordarlas bajo el punto de vista sanitario y asistencial que generan en su entorno y en su familia frustración, sufrimiento, exclusión y marginación. Y naturalmente todo esto nos lleva a la gran necesidad que tenemos en estos momentos de ampliar la investigación, de ampliar el apoyo social y el apoyo psicológico y de conocer que hoy día todavía la industria farmacéutica no le interesa o no tiene un interés aparente por el desarrollo de estas medicaciones, no es una prioridad para ella, lógicamente porque son muy pocos casos, según dicen ellos, y posiblemente económicamente no les sea rentable. Fíjense, nosotros en Soria, haciendo yo en mi casa ya jubilado un repaso de las enfermedades raras que hemos podido atender, directa o indirectamente, pues aquí les pongo un listado, no se preocupen que no se lo voy a leer, de un sinfín de enfermedades raras que hemos tenido, vamos a decir, la oportunidad de atender, ¿no? Les quiero decir, antes de empezar a mostrarles algunas características, no de todas, sino de algunas enfermedades raras, les quiero decir que aquí en Soria tenemos la experiencia, y yo personalmente también, de lo que llamamos el síndrome tóxico. No quiero que pase esto desapercibido. El síndrome tóxico comenzó en Soria el 22 de mayo de 1981. En la residencia, que entonces se llamaba Residencia Sanitaria de la Seguridad Social, donde yo era el jefe de servicio, tuvimos el primer ingreso, ¿no? Naturalmente, esta residencia hoy se llama Hospital Santa Bárbara. Fíjense, ya para el 14 de julio, en mis notas que tengo recogidas, habían pasado ingresados en nuestro servicio de medicina interna en la Residencia Sanitaria de la Seguridad Social 48 pacientes. Fíjense la distorsión que en principio la llamaron neumonía atípica. Después nos dijeron que era infecciosa. Después dijeron que era tóxica. Después le colocaron el nombre de síndrome tóxico. Después ya definitivamente le colocaron el nombre de síndrome tóxico por una ingesta de aceite de colza, por una ingesta en definitiva de aceite contaminado con aceite de colza. Esa distribución y venta de este aceite contaminado mezclado con aceite de colza se hizo esencialmente en este pueblo, en Bocigas de Perales, aquí en Soria. Siguiendo con la temática, una de las enfermedades que hemos asistido es la llamada microlitiasis alveolar. Esta enfermedad, no quiero hacer insistencia, simplemente contarles un poco en lo que consiste. Existe simplemente una existencia de pequeños micronódulos entre 0,01 y a 3 milímetros de diámetro de microlitos, en definitiva de piedritas, de calcosferitas, que naturalmente están formados por sulfato cálcico. Es una enfermedad que en este momento se conocen aproximadamente 600 casos y que naturalmente tiene un carácter familiar. Tenemos también el síndrome de Asperger, ¿no? Síndrome de Asperger, que naturalmente es un trastorno generalizado del espectro autista. Fíjense que esta patología, sus propios descriptores, Hans Asperger, la denominaron psicopatía artística, ¿no? Es una enfermedad también rara. Y fíjense que el paciente que nosotros conocemos tenía una enorme afición y además era un excelente fotógrafo, sobre todo para pájaros, y se iba al pantano, donde allí pasaba incluso la noche para en el amanecer hacer las radiografías de las aves que más les interesaban. Hemos podido observar también una distrofia muscular facioescapular humeral, la enfermedad de Landucci de Hennig. Yo todo esto lo tengo habitualmente en diapositivas que como ya empiezan a no estar disponibles o no poder proyectarlas, pues he bajado esta imagen de internet. O sea que esto no es el enfermo, aunque de espaldas es prácticamente semejante. Es una enfermedad rara.
que naturalmente tiene una prevalencia aproximada de 1 cada 20.000 personas, genética y autosómica dominante. Tenemos también el llamado síndrome de Brugada, precisamente de los hermanos Brugada, yo conocía alguno, y que es el llamado síndrome, y este síndrome que naturalmente es un síndrome que lógicamente tiene un alto riesgo de muerte súbita. Es un trastorno además genético, es un trastorno autosómico dominante, es un trastorno con una expresión variable, y en el electrocardiograma se puede ver, bueno, no vamos a comentarlo, estos signos que bajo el punto de vista científico son bastante característicos. Tenemos también la enfermedad de Huntington. Aquí yo tuve la oportunidad desgraciada de ver a una persona de aquí, de un pueblo de Soria. La enfermedad de Huntington es una enfermedad también que dentro de la población caucásica se sitúa entre un caso cada 10.000 a un caso cada 20.000 habitantes. Naturalmente los movimientos raros como quien tira piedras, etcétera, es el signo definitorio, se llama corea. Y naturalmente aquí les he puesto, por si alguno quiere después analizar un poco esta presentación que pongo a su disposición, unas imágenes donde se pueden ver las regiones significativas corregidas por errores matriciales que se presentan en la resonancia nuclear magnética coloreadas en verde. Tenemos la importante enfermedad que aquí en Soria hemos venido asistiendo durante muchos años, que es la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple que lógicamente tiene una incidencia bajísima. Puede haber aproximadamente en España unos 60 casos por 100.000 habitantes, es decir, 6 por 10.000, y su incidencia es aproximadamente de un caso cada 100.000 habitantes, es decir, que ocurra uno cada 100.000 habitantes en nuestro entorno. Naturalmente, dentro de esta enfermedad que cursa progresivamente hacia la muerte sin tratamiento, con deficiencias lógicamente motoras progresivas de no poder moverse, pero conservando naturalmente la conciencia y conservando otras razones, imagínense, pues es una enfermedad que en el TAC puede ser detectada por determinados puntos que coinciden con la lesión, lógicamente, de la vía piramidal, ¿no? En definitiva, de la cola de la vía piramidal. Miren, siguiendo con algunas enfermedades que hemos visto, este es el caso de María, tenemos la distrofia miotónica o enfermedad de Steiner, que tiene pues, una prevalencia de 10 o 15 casos por 100.000 habitantes. Esta enfermedad es una enfermedad que cursa con miotonía, que es una contracción sostenida y prolongada, lógicamente, de los músculos motores, con un retraso en la relajación. En esta fase, por no insistir, si les das la mano a estas personas o les pones alguna mano, lo cierran y no te sueltan, ¿no? Por lo tanto, es una enfermedad que se puede sospechar ya solo saludando al enfermo con la mano cuando entra en tu consulta. Después, en los 20 años, progresivamente, se va produciendo una lesión funcional con esa secuencia que está aquí expresada de un montón de funciones, acabando, lógicamente, con asociaciones como son las cataratas, la alopecia, la falta de pelo o la atrofia facial. Aquí queremos expresar un poco esa atrofia facial, la dificultad para soltar, naturalmente relajar la mano. Podemos detectar esto con una percusión, ¿no? Es decir, golpeando la eminencia tenar y naturalmente se produce una imagen como la que hay aquí, o bien mediante técnicas de exploración como es el electromiograma. Esta es la cara de María, que cuando yo me jubilé todavía vivía, y lógicamente, ahora no lo sé, y es la que les presentaba en un principio. Miren, hace unos pocos días, precisamente en un bar, tomando una caña, un amigo mío, que se llama Ángel,
y su mujer me hizo una consulta ya mismo sobre su hijo. Su hijo padece un síndrome raro, un síndrome de Klippel-Trenaunay-Weber. Él fue el que me facilitó naturalmente las fotografías. Esta enfermedad rara, que está asociada con mutaciones somáticas postigóticas de ganancia de la función de un gen, produce una hipertrofia de las extremidades que puede tener una distribución diversa. En este paciente, que era el hijo de ella, Ángel, que por cierto está aquí en la universidad y me dijo que igual asistía, si igual estás por aquí, un abrazo. Lógicamente tenemos aquí la hipertrofia importante, evidentemente del talón del pie, lo mismo del talón del pie y lo mismo del talón del pie que tiene este paciente y que se puede observar ahí. Tenemos la enfermedad de Stephen Hawking, la esclerosis lateral amiotrófica, otra enfermedad que tiene una prevalencia de 3 casos por 100.000 habitantes y que, lógicamente, aquí la seguimos viendo. Una enfermedad progresiva con un deterioro progresivo de todo lo que es fundamentalmente la actividad muscular, ¿no? Fíjense que últimamente, el día 15, se publicó sobre la esclerosis lateral amiotrófica un trabajo en Lancet, donde, a pesar de la investigación intensiva que se está haciendo, los avances que nos comunican más recientes son que existen muchos conocimientos que facilitan el diagnóstico, mejoran el pronóstico y aclaran la clínica, y que el tratamiento actual sigue siendo subóptimo. No existen medicaciones eficaces y el tratamiento gira en torno a la atención multidisciplinaria y en la investigación hay un consenso creciente en la terapia génica y en el uso de anticuerpos monoclonales que naturalmente están en desarrollo preclínico. Miren, con esto, naturalmente, quiero un poco terminar lo que estoy diciéndoles, diciendo que espero y deseo que la gestión, lógicamente, de las enfermedades raras, en esta Soria deshabilitada, tienen ahí una imagen de Calatañazor, evidentemente se realice lo más pronto posible o con la mayor progresión posible. Les quiero decir que gracias a esto nos podremos permitir, esta fotografía la saqué hace 4 días, tener paseos tranquilizadores, lógicamente en nuestros parajes de la ciudad, como es el paraje del Portillo, que es otoño, en Sotoplaya, en Soria. Y por último, no quiero que nos olvidemos de algo que yo he tenido con mucha frecuencia presente y que, lógicamente, es una frase que dicen que es de Confucio. Bien, ¿qué es lo que dice? Dice que cuando el objetivo parezca difícil, no cambies de objetivo. Busca un nuevo camino para poder llegar a él. Naturalmente, este es el aprieto en el que nos encontramos y les deseo o les doy muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Villar. La verdad es que iniciaba usted su presentación diciendo que no sabía si era competente y yo creo que ha quedado demostrado que sí, que lo es. Totalmente competente. Pues muchas gracias por su ponencia tan didáctica y sobre todo tan documentada. Ha hecho también usted referencia al síndrome tóxico. El síndrome tóxico está en el inicio de la investigación de las enfermedades raras en España porque como consecuencia del síndrome tóxico se creó el denominado CISAT. El CISAT, después se añadió toda la investigación sobre enfermedades raras, de ahí nació el CISATER, que es el Centro de Investigación sobre el Síndrome de Aceite Tóxico y Enfermedades Raras, que terminó desembocando en el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, que, dependiendo del Carlos III, es quien lleva ahora toda la información y toda la investigación sobre enfermedades raras. Así que muchísimas gracias, doctor Villar. Tiene a continuación la palabra don Borja Romero González.
Bueno, yo vengo a hablar un poquito sobre la labor que hacemos desde la Unidad de Investigación Social en Salud y Enfermedades Raras, que es un grupo de investigación que llevamos a cabo aquí en el campus Duques de Soria, que está liderado por el profesor que tengo aquí a mi izquierda, Juan Roma y Coca. Y además, en ese mismo grupo de investigación, me voy a centrar en un proyecto de investigación que concedieron desde la Universidad de Valladolid, que se llama Detención de Necesidades Socioeducativas para la inclusión de las personas con enfermedades raras, cuya la persona que lo lidera es la profesora Susana Gómez, ¿de acuerdo? Por lo tanto, yo hoy agradezco tanto a ellos dos por darme la oportunidad de hablar como a todos los organizadores del evento. Entonces, solamente vengo a contar un poquito qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pretendemos hacer y los principales resultados preliminares que estamos encontrando en dos ejes. El primero de ellos es la detección de necesidades socioeducativas para la inclusión de niños y niñas afectados por enfermedades raras. Y el segundo de ellos nos interesaría estudiar la calidad de vida percibida en menores afectados por enfermedades raras, así como sus cuidadores. En este sentido, y empezando por la primera, por la detección de necesidades socioeducativas para la inclusión, obviamente al igual que el resto de trabajos que realizamos, somos un equipo multidisciplinar en el que estamos sociólogos, estamos educadores, psicólogos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, consideramos que intentamos desde todas las vertientes intentar explicar un poco o intentar dar respuesta a ese vacío que hay en la investigación, que es a nivel educativo, ¿no? ¿Qué pasa con la inclusión socioeducativa y la inclusión de esos niños y niñas con enfermedades raras? Nuestro principal objetivo, por tanto, es contribuir a conocer y comprender las percepciones que tiene la familia, los cuidadores, y conocer las percepciones que tienen los afectados por enfermedades raras. Por lo tanto, consideramos y entendemos prioritario que tenemos que empezar por preguntar: oye, ¿qué está pasando? ¿Qué barreras estáis encontrando? ¿Consideráis que en vuestro entorno próximo hay algo que esté fallando, hay algo que se pueda mejorar? A partir de ahí, lo que buscamos es intentar entenderlos. El primer estudio que yo voy a presentar parte de la necesidad de entender la inclusión educativa como algo más amplio, no solamente que sea el niño o la niña afectado el que tenga que entrar en el colegio, sino que sea toda la institución y todo el colegio o esa educación la que se adapte, la que permita al dar una respuesta a la diversidad. Además, partimos también de la base de que es cierto que las enfermedades raras necesitan muchísima más investigación, pero en carácter de investigación social y de investigación educativa consideramos que todavía queda mucho más por hacer. Uno de los ejemplos, una revisión sistemática de Darreche y colaboradores de 2017, en el que solamente 6 de los 53 trabajos que se presentaban en dicho artículo, solamente 6 tenían algún componente o algún componente educativo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hay todavía mucho por hacer. Tenemos que tener en cuenta, para entender un poco lo que es ese problema en la inclusión, tenemos que tener en cuenta que muchas de las enfermedades raras tienen su inicio en la edad pediátrica, antes de los 2 años, y que tienen un gran impacto en la salud, no solamente a nivel educativo, sino que obviamente si empezamos ya desde el primer momento en ese gran impacto que tienen en la salud, va a tener una serie de repercusiones en carácter de materia social, afectiva, educativa y del desarrollo integral como persona. Eso, a su vez, cuando ese niño o esa niña tiene que entrar o debe entrar al colegio, va a llevar asociado unos problemas de aprendizaje académico, que en muchos casos también puedan derivar en problemas de comportamiento. Todo unido, al final lo que consigue es impedir esa inclusión, ¿no? Que es precisamente por lo que nosotros abogamos y por lo que queremos conseguir. Cuando se pregunta a familias, se recalca la necesidad de formación inclusiva en el profesorado.
Aquí hablo únicamente a nivel educativo, por eso me gusta que esté aquí gente que se está formando en educación, porque necesitamos y necesitáis muchísima formación o más formación en materia de inclusión. ¿De acuerdo? Otra de las quejas o de las barreras que se encuentran puede ser la de la falta de recursos a nivel educativo y luego a nivel social, las percepciones, las actitudes y las creencias que tenemos como sociedad hacia determinados colectivos o hacia determinadas enfermedades. ¿De acuerdo? En el estudio, uno de ellos de los que se llevó a cabo una serie de una entrevista a familiares de afectados por enfermedades raras y se preguntaba cómo consideraban que, en general, versaba sobre qué problemas podían encontrar en distintos ámbitos de la vida en relación con su hijo o su hija. Se intentó extraer una serie de términos clave que se repetían a lo largo de todas las entrevistas y encontrábamos que, por ejemplo, encontraban una serie de barreras a nivel físicas, de arquitectónicos, barreras a nivel sanitario, de participación. Cabía destacar también que también se hablaba del apoyo, de la importancia que tenía el apoyo a nivel educativo. Es decir, que cuando se daba una respuesta muy buena a nivel educativo, las familias se encontraban muy satisfechas, sobre todo cuando tenían ese apoyo de personal como expertos docentes en pedagogía terapéutica, en audición y lenguaje, auxiliares técnico-educativos o en fisioterapia. Además hablaban de las actividades extraescolares y de cómo era esa calidad de vida, cómo intentaban que fuese esa inclusión fuera de ese colegio. Y estaban muy satisfechos también con las tareas de rehabilitación, de refuerzo académico, ¿de acuerdo? Con la terapia ocupacional. Sin embargo, a veces esta propia actividad extraescolar demasiado centrada se podía considerar o se podía interpretar como un factor limitante, ya que también podía ser una barrera, ¿no? para incluir a ese niño o esa niña en una vida social y extraacadémica. ¿De acuerdo? Es algo que comentaban y que se extraía de las distintas entrevistas. Por destacar también la comunicación, la que destacaban que la comunicación muchas veces era inexistente, que eran las propias familias quienes tenían que hablar con la escuela y quienes tenían que informar y proporcionar toda la información de forma casi sistemática, dando toda la información al centro y el centro simplemente recibiendo, ¿no? Sin tener que investigar aparte, fuera. Y eso por el lado a nivel muy global y muy general es una de las investigaciones que estamos realizando. Y la otra que mencionaba al principio es sobre calidad de vida. La calidad de vida, ¿qué entendemos o qué consideramos por calidad de vida? Se han intentado dar muchísimas definiciones de calidad de vida. De lo que ya por lo menos podemos entender es que es algo multidimensional. La calidad de vida no es solamente, por ejemplo, el bienestar físico, sino que vamos a hablar de calidad de vida dentro de lo que es el encontrarse bien a nivel físico, emocional, social, material y en materia de actividad y desarrollo integral del individuo. Entonces, ¿cómo es esta calidad de vida? O lo que queremos saber, ¿cómo es esta calidad de vida en menores que están afectados por enfermedades raras? Es verdad que cuando vamos a la ciencia y vamos a lo que ya hay escrito, llegamos a que la calidad de vida va a depender también en gran medida de, primero, disponer de un diagnóstico, cosa que suele ser, en algunos casos puede ser tardío. Eso a nivel emocional y a nivel psicológico ayuda el poder tener un diagnóstico. Obviamente disponer de algún tratamiento que pueda paliar, porque a nivel físico y a nivel emocional también ayuda. Y esas barreras para la inclusión a nivel social que van a marcar entre todas cómo pueda ser ese bienestar general del niño o la niña afectada por enfermedad rara. Lo que hemos hecho ha sido a nivel en nuestra investigación, en este caso lo que ha sido así a nivel de metaanálisis. Hemos buscado toda la información que había en la literatura sobre calidad de vida percibida en menores afectados por enfermedad rara.
Los resultados preliminares que encontramos es que cuando se compara la calidad de vida que reportan los menores afectados y los que reportan los cuidadores, es decir, cuando tienen menos de 8 años lo reportan los cuidadores y cuando tienen más de 8 años lo reportan ellos, es que los índices de calidad de vida son mayores reportados por el propio afectado. Otro de los resultados que hemos encontrado es que obviamente la calidad de vida va a variar en función de la enfermedad padecida. Y luego que tener un grupo de apoyo, tener una asociación en la que ves que tienes un apoyo social, un apoyo psicológico, va a mejorar la calidad de vida de menores afectados. ¿Hacia dónde vamos? Queremos repetir igual, pero en este caso en cuidadores. Comprobar cómo es esa calidad de vida en los cuidadores de enfermedades, de afectados por enfermedades raras. Y con esto agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias, Borja, por este enfoque del tema de las enfermedades raras. Sobre todo también, bueno, porque nos estamos ajustando perfectamente al tiempo. O sea, vamos de maravilla, vamos, además sin tener que llamar en ningún momento la atención a ninguno. Así que vamos a por el quinto, no quinto malo, decían, ¿no? Así que Juan Romay tiene la palabra. Bien, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Meuer, muchas gracias al Colegio de Farmacia por permitirme estar aquí, por organizarlo aquí y gracias particularmente a Monse por su testimonio y ya para acabar, dos gracias más. Una por permitirme llegar un poco de manera apresurada porque estuvimos Susana y yo esta mañana en el centro de referencia presentando una investigación que estamos llevando a cabo con ellos, con el Centro de Referencia Estatal en Enfermedades Raras. Por eso Aitor, que fue invitado, no pudo estar, el director del centro. Y ya lo último, gracias a los estudiantes por venir, que bueno, siempre es de agradecer que por lo menos que muestren cierto interés en este tipo de cuestiones. Bien, una vez agradecido, nosotros trabajamos fundamentalmente, en el grupo de investigación trabajamos fundamentalmente en el ámbito social. Como bien dijo Borja, estamos psicólogos, estamos pedagogos, o personas vinculadas al mundo de la educación, fundamentalmente del Departamento de Pedagogía, sociólogos, trabajadores sociales y de personas vinculadas al derecho. Digo porque, bueno, realmente somos un grupo transdisciplinar en ese sentido porque realmente cubrimos distintos ámbitos. Las enfermedades raras, habéis visto que son un verdadero problema. En un artículo todavía no está publicado, lo he revisado para una revista, habla incluso de 7.000 y pico ya, y cuando empezamos con esto hace 4 años eran 1.000 menos. Con lo cual, bueno, pues realmente el incremento de afecciones detectadas es notable. Esto supone evidentemente un reto por muchas razones. Un reto médico, por supuesto, un reto para todas las biociencias, sanitarias o no sanitarias, pero desde el ámbito social un reto muchísimo mayor. ¿Por qué? Porque, como también comentaba mi compañero Borja, hay muchísimo desconocimiento. Y este desconocimiento afecta a las familias en su día a día, porque este desconocimiento, repito, no solo tiene que ver con una cuestión meramente científica, que también, sino un desconocimiento social. Pensad por un momento que dentro del marco grande que ya he dicho, se habla de entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras, están las enfermedades no diagnosticadas. Existen unas enfermedades que se sabe que son enfermedades, pero todavía no tienen diagnóstico. No se ha logrado secuenciar, pese a que incluso a nivel europeo se está haciendo proyectos de secuenciación, pues hay todavía un porcentaje muy grande de afecciones que todavía no están pudiendo ser detectadas ni determinadas, y entonces esto supone pues una situación de ignorancia, de desconocimiento muy grande. Las personas, las familias, están en una situación de incertidumbre muy grande, no saben qué sucede, y se habla incluso del periplo diagnóstico, que este puede llegar a 10 o incluso más años.
sin saber qué está sucediendo. Esto, por suerte, este periplo diagnóstico en los últimos años se ha reducido y esto realmente es francamente maravilloso. Pero es verdad que todavía existe este problema. En el ámbito social, bueno, existen determinados puntos que son importantes. ¿Por qué? Porque nos permiten, son como puentes. Hoy precisamente un neurólogo nos comentaba la necesidad de establecer puentes precisamente entre la sociedad y distintos ámbitos, incluido el sanitario. A mi juicio, con un trabajo que estoy pendiente de publicar con gente de Andalucía, un trabajo sobre farmacovigilancia, reflexionaba precisamente sobre la importancia que tiene la farmacia. La farmacia, me refiero a la oficina de farmacia, como ámbito, como puente, precisamente para asesoramiento, para prestar una atención especial y cuidadosa. No solo, muchas veces cuando pensamos en farmacia o medicamentos huérfanos, pensamos constantemente en empresas farmacéuticas, etc. La farmacia va mucho más allá. Evidentemente el Colegio de Farmacia lo tiene claro. No estoy hablando para ellos, estoy hablando un poco para vosotros los estudiantes que evidentemente a veces vamos a una farmacia y simplemente a pedir un medicamento, ¿no? El farmacéutico, la farmacéutica también escucha, también asesora, también orienta y también puede hacer esa labor, repito, de escucha que muchas veces no se encuentra en algunos lugares. En este sentido, pues sería fantástico que, desde luego, en el ámbito farmacéutico también se trabajase en este sentido. Desconozco si se está haciendo, también es verdad. Bien, simplemente quería dejarle ahí eso al Colegio de Farmacia, por si acaso se lo ha planteado o no. En el ámbito social necesitamos, repito, tener puentes en todos los sentidos, desde la educación, desde la psicología, desde las familias, desde la sociedad, desde los hospitales. Tenemos que construir una especie de entramado para apoyar a estas familias que tienen enormes necesidades. Pensad por un momento, nos decía en un grupo de discusión que tuvimos hace tiempo con personas con narcolepsia, la narcolepsia, supongo que todos conocéis a Jordi Évole, o por lo menos os suena, tiene esta afección, pero su afección, su grado es relativamente leve. Bueno, pues en una madre, nos hablaba de su hija paciente que a veces, de repente, se entraba en una situación de cataplegia, es decir, se quedaba dormida, su cuerpo no atendía y, claro, vivía en una ciudad altamente peatonalizada. Todos estamos con el tema de la humanización de las ciudades, ¿verdad? Claro, bueno, pues esta persona, precisamente debido a que está en una ciudad altamente humanizada, tiene un problema muy serio cuando esto le sucede a su hija. Porque su hija, además, muchas veces las personas con narcolepsia tienen un desarrollo mayor. La tiene que llevar a cuestas. Esto supone un verdadero problema para esta persona. Bien, esto es lo que quiero decir, que a veces hay ámbitos que se salen estrictamente, cuando vamos a enfermedades raras siempre pensamos en lo médico y se salen del ámbito médico pues constantemente, porque afecta a la vida familiar, a la vida personal y además llega incluso a generar autoexclusión. En la sociedad a veces puede ser muy carnicera, puedes excluir mucho. ¿Cómo me defiendo? No saliendo de casa. Y esto sucede en muchas afecciones. El ámbito educativo, desde luego, tiene un reto enorme para, de nuevo, escucha, comprensión, darse cuenta que la disostosis cleidotraneal, por poner un ejemplo, que implica que en muchos casos la clavícula no se desarrolla. Bueno, pues cuando estás haciendo educación física, pues, docente, debes tener en cuenta este aspecto y a lo mejor no le mandes, como nos decía una madre, no le mandes a mi hijo colgarse de las espalderas. ¿Por qué? Porque va a tener un problema, no tiene clavícula. A veces, claro, hay que ir un poquito más allá y en este sentido, hoy precisamente lo comentaba Susana por la mañana, en el CREER los docentes tienen un apoyo fantástico en las asociaciones que están haciendo una labor estupenda de conexión y además en las familias. Las familias saben muy bien qué les sucede a sus hijos.
Muchas veces lo saben, en algunos casos, mejor que incluso los médicos. Escuchar. De hecho, en un trabajo que hicimos ya hace algunos años, a mí me sorprendió enormemente que hay familias que se sienten tan desesperanzadas que entienden que la investigación científica no es su solución. No la plantean como su principal prioridad. Su principal prioridad es la escucha. Simplemente quiero ser escuchado. Quiero que se me intente comprender. Porque a veces estas familias están en una situación de exclusión social muy, muy fuerte. Y ahí tenemos un reto enorme. Un reto de comprensión, un reto de puesta de actualización, porque, repito, en un plazo muy corto de tiempo han subido alrededor de 1000 enfermedades, han detectado 1000 nuevas enfermedades. Esto supone una reactualización bestial para todos. Y a veces esa actualización simplemente es: ¿qué pasa? Ven un momento, cuéntame. Es tan sencillo como eso. Entonces, simplemente, futuros educadores, os planteo como reto, igual que a los farmacéuticos, pero desde ellos, desde la ignorancia, en el caso educativo, no, la escucha. Escuchad, por favor. Creemos que, desde luego, estamos intentando, no solo por el proyecto, sino por otras cosas que estamos haciendo. De hecho, también me voy a atrever a contaros una novedad. Creo que estamos haciendo un trabajo medianamente útil para el ámbito educativo, porque estamos a punto de publicar una guía educativa precisamente diseñada para educadores, para que se aproximen a las enfermedades raras y entiendan un poco, repito, tiene una complejidad enorme, que entiendan un poco qué está sucediendo, cómo enfrentarse a ellas. Y desde luego, lo primero que decimos es eso: escucha, habla. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Juan Romay. Tengo que deciros que esta es la mesa redonda más fácil que he moderado en mi vida, porque nos hemos ajustado perfectamente al tiempo, no ha habido que llamarle la atención a nadie y todo perfecto. Con respecto a lo que acaba de decir, casi al final, don Juan Romay, bueno, aparte de darle las gracias por su trabajo, por esas guías que esperamos de una forma bastante interesada, esta mañana les hablaba del vídeo que habíamos hecho de Playa y Montaña de la Fundación Meuer, y esta tarde le quiero recomendar una película. La pueden buscar también en los buscadores, porque se ve perfectamente. La pueden bajar. Se llama, The Front of the Class, el primero de la clase. Habla sobre la vida de Brad Cohen, que es un chico que tiene síndrome de Tourette. Yo les invito a que la vean, porque el chico llega al colegio con su síndrome de Tourette, con su sintomatología, con la emisión de sonidos inconexos, de movimientos tipo tics extraños, y al principio, bueno, pues toda la clase se ríe de él, y no les voy a contar más nada, claro, evidentemente, si no les voy a contar la película. Pero la ven y ven al final qué es lo que pasa con esos tics, con esos ruidos que hace el amigo Brad Cohen, y creo que les va a gustar. Bueno, pues llegado a este punto, tienen ustedes la palabra. Abrimos un turno de coloquio. Nos habían comentado que algunos tenían que irse porque tenían ahora prácticas, pero tenemos tiempo para hacer preguntas de lo que dudas que hayan quedado, inquietudes, etcétera. Así que solamente hay que levantar la mano y iremos pasando el turno de palabra. Nos vamos a poner nota, o sea que no hay problema. Bueno, pues si nadie pregunta nada, voy a preguntar yo una cosa. ¿Qué habría que recomendarles a un grupo de universitarios que se reúnen una tarde del mes de octubre, porque han venido aquí unos señores a hablarles de enfermedades raras que posiblemente algunos de ellos no las hayan oído hablar nunca? Otros, en cambio, pues familiarmente puedan tener algún tipo de contacto con estas enfermedades raras o amigos y tal. ¿Qué podríamos decirle a estos chicos? ¿Qué le podríamos recomendar a estos chicos? Porque esta mañana hablamos de que son el futuro. También hubo quien nos dijo que había que hablar que eran el presente. Vale, soy el presente, pero también soy el futuro.
Ahora tenéis que estudiar, tenéis que formaros, pero sois el futuro de este país, el que va a pagar las pensiones a la gente que son mayores que vosotros y el que... Y los que, bueno, tenéis que... Depende todo. Igual la solución de las enfermedades raras depende de alguno de vosotros. Así que, ¿qué le podemos recomendar? Bueno, pues a lo mejor quizá no soy muy apropiado para ello, pero después de tantos años de docencia, yo lo que he visto, yo he dado docencia en medicina, he dado docencia en fisioterapia, he dado docencia también en enfermería y bueno, pues las enfermedades raras no se explican. Evidentemente no entran en los apuntes, no entran en nada de ello, ¿no? En definitiva. Yo creo que esta orientación está equivocada, ¿no? Y que naturalmente hay que cambiarla, ¿no? Y lógicamente la gestión de estas enfermedades raras, sobre todo en la universidad, debe ser cambiada. ¿Cómo creo yo que debe ser cambiada? Yo creo que el profesor tiene una función muy importante, tiene sesiones clínicas, tiene clases que puede hacer presentaciones de casos, etcétera. Tiene internet, lógicamente, hoy día en las aulas, donde puede entrar y, naturalmente, ponerles a los alumnos en contacto con las bases de datos fundamentales. En la universidad tienen muchos, incluso en libros electrónicos, para que, bueno, pues insinuando una determinada enfermedad que ha sido presentada, hagan una búsqueda, naturalmente hagan un resumen de lo que es esa enfermedad, la problemática que creen que tiene, aunque sea algo que lógicamente después pueden entregar al profesor y puede ser un impulso lógicamente en la calificación del paciente, del alumno. Yo creo que la gestión debe de cambiarse de esta forma, ¿no? De tal manera que sea mismo profesor el que con los medios que tiene, con internet encima de la mesa, haga una exposición, imaginémonos, una vez al mes, de una persona rara, que sí que está capacitado para hacerla, de una enfermedad rara, quiero decir, y lógicamente enseñarles cuáles son los medios, evidentemente, que pueden utilizar esos alumnos, las bases de datos, como por ejemplo tenéis aquí en Internet Up to Date, en el que están todas las enfermedades raras, el Harrison, lógicamente, también virtual, etcétera, etcétera, y hay otras muchas. Y naturalmente transmitir también para tener conciencia de estas enfermedades, lo que se llama, yo he sido muy impulsor de ello, lo que se llama la medicina o bien aquí la enfermería y la fisioterapia basada en la evidencia. El que maneja eso no se olvidará de las enfermedades raras, nada más. Pues muchas gracias, doctor Villar. ¿Preguntas? Sí, por favor. Aquí una señora nos quiere preguntar, señorita. Hola, buenas tardes. Yo más que una pregunta, estabais diciendo que qué recomendaríamos a los estudiantes, como madre de un niño con una enfermedad rara. A los del ámbito sanitario les diría que se formen y se informen, porque nos encontramos con muchos sanitarios que no tienen ni idea de lo que padecen nuestros hijos. A los del ámbito educativo, que también se interesen por saber lo que le pasa a ese niño, porque nos pasamos todo el día peleándonos en el colegio, en el instituto, con barreras como es que va muy lento y no copia, es que no puede, le cuesta. O educación física.
Mi hijo en concreto este año le han quitado una clase de educación física para ponerle la fisioterapia en el instituto y ayer me entero que le dice la profesora de educación física que como se salta una clase de educación física, él tiene que hacer un trabajo aparte. Ya está haciendo fisioterapia. Y sobre todo, eso como profesionales, pero que tengan en cuenta que el día de mañana pueden ser ellos los padres de niños con enfermedades raras. Entonces, que lo tengan en cuenta, que se informen que existen y que hay que ayudar, escuchar y no poner trabas. Simplemente eso. Muchísimas gracias. Lleva usted toda la razón. Toda la razón. Muchas gracias. ¿Verdad? Hombre, claro que sí. Yo sí que me gustaría decirle a los estudiantes, no solo de Ciencias de la Salud, también de Educación, que han venido, que realmente estos foros, estas jornadas, que a veces nos cuesta que vengan y le tenemos que decir, es cierto que coincide con horarios de clase, también los profesores han hecho un esfuerzo porque estuvieran aquí quitando algunas clases, dejando venir y demás. Y creo que es función nuestra el facilitarles que vengan, porque no sé si lo veis, me dirijo a los estudiantes, pero muchas veces en un foro así, en una jornada, en un simposio, aprendemos más que en una hora de clase teórica, que sí. ¿Por qué? Porque oímos a padres, porque vemos cómo profesionales de otros ámbitos, en este caso los colegios de farmacéuticos, fíjate, pues es que están aquí y nos están ayudando, enseñando, exponiendo. Vemos casos reales y esto es universidad también. La universidad no es un aula y una hora de teoría o una hora de práctica. La universidad es explorar más allá de las paredes de un aula. Es explorar fuera, no solo con internet, con artículos. Yo en algunas clases doy más artículos que teoría. La teoría ya se la saben, se la leen. Si no entienden algo, lo preguntan y ya está. Es otra cosa, y lo ha dicho muy bien el doctor Valentín del Villar. Entonces, realmente agradeceros que estéis, pero que, por favor, a otros compañeros que no han venido de otras titulaciones o los que compartís piso, residencia, amigos, decirles, si hay jornadas o foros, id, que quizá os lleváis una sorpresa y aprendéis mucho más que dentro de un aula. Gracias. Más cosas. Sí. Yo me quiero atrever a, si esto, sobre todo, ya digo, yo en el ámbito de la salud no me meto, pero sobre todo a los chicos de educación, si esto os parece importante, reivindicarnos. Quiero decir, los docentes a lo mejor también tenemos un compromiso en todo esto. A lo mejor no tenemos un compromiso en todo esto. Evidentemente, sé que Susana, sé que Borja, Alberto, yo, hemos hecho varios proyectos de innovación docente, hemos trabajado durante varios años el tema de las enfermedades raras, lo estamos trabajando, pero quizás los docentes tenemos que empezar a reflexionar sobre lo que hacemos y a lo mejor también tenemos que empezar a plantearnos que también tenemos que cambiar cosas en nuestros programas, en nuestras clases. Ya digo, si esto os parece relevante, a lo mejor podíais también un poco reivindicarlo. Fundamentalmente porque si, es un ámbito que necesita mucha reivindicación. Todavía, como decía, las familias están muy excluidas, hay mucho desconocimiento y necesitamos constantemente dar la tabarra. Por eso, si os dais cuenta, en redes sociales las asociaciones de afectados dan mucho la tabarra. Y por eso hay muchos encuentros, hoy coincidieron 2, por eso en febrero veréis que hay también muchos encuentros, porque se necesita mucha visibilización. Y no tanto porque vayáis a tener hijos que tuviesen afecciones de ese tipo. Eso, perdona que no esté de acuerdo con lo que dices, porque eso da igual, porque es un compromiso social, porque va más allá de la posibilidad de que nos toque. Ojalá que eso no suceda, pero va mucho más allá. Tenemos que preparar un mundo diferente y los educadores preparan el mundo diferente. No solo ellos, por supuesto, pero desde luego los educadores, a mi juicio, tienen un compromiso mayor. Gracias.
¿Alguna otra intervención? Si no, pasamos a dar una serie de mensajes finales, ¿no? Vamos a ver. Repasando lo que se ha hablado aquí en el día de hoy, al final casi lo ha resumido perfectamente Juan Romay. Hablamos de solidaridad. Nadie va a ganar un premio Nobel por descubrir un tratamiento por una enfermedad rara. Nadie. Nadie va a ganar un premio Nobel por descubrir una nueva enfermedad rara. Pero hay que seguir en este camino de investigar, en este camino de intentar ayudar a los demás, de ser solidarios, ¿no? He visto también antes en el currículum de Juan Romay que miembro del grupo de investigación hispano-luso en historia de la polio. Pues hablando de solidaridad, el descubridor de la vacuna de la polio, que fue Jonas Salk, donó la vacuna de la polio, la donó para la humanidad. O sea, este señor que se podía haber hecho multimillonario, no solamente él, sino sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, pues donó esta vacuna porque entendía que así, de este modo, pues ayudaba a la humanidad, que es lo que él pretendía. Es una lección magnífica que a mí me gusta siempre resaltar porque indica que al final dentro de cada ser humano hay un corazón magnífico, grandísimo, y a mí me gusta mucho creer en el ser humano, en las posibilidades del ser humano siempre. También quiero deciros que hay mucha gente investigando, cada uno en su laboratorio, cada uno con su ambiente, y que esta información no se comparte. Esta mañana también hemos estado hablando de que es fundamental que se comparta la información. La información en sanidad, en salud, en medicamentos, en terapias, es fundamental que se comparta. Y hay unas palabras, una frase que dice el doctor Ispizúa, farmacéutico, dice que es fundamental compartir la información, porque si no se hace, seguiremos curando ratones en los laboratorios, pero no personas. Y es verdad, es que hay mucha investigación básica, mucha investigación parcial, mucha investigación egoísta, que finalmente se estrella contra caminos que no conducen a ningún sitio, investigación en medicamentos que no conducen a ningún sitio, conduce a principios activos tóxicos, principios activos que no tienen la efectividad que se pretendía. Y bueno, pues ese camino que ya se ha demostrado que es un camino que no conduce a nada, hay que compartirlo para que nadie más lo siga ese camino, sino que hay mucha gente siguiendo caminos que no conducen a ningún sitio y sobre todo dando vueltas alrededor, que es la peor forma de no avanzar, ¿no? Se están dando muchos pasos para la solución de las enfermedades raras, se están haciendo muchas cosas, pero queda mucho por hacer. Esta mañana comentaba que llevamos 25 años trabajando en este campo y en estos 25 años le hemos dicho adiós a muchas personas, a muchas, o sea que hemos llegado tarde para ellos. Lo que pasa es que todavía estamos a tiempo de encontrar soluciones para los que están y para los que vendrán. Estamos muy a tiempo de encontrar soluciones y eso se hace entre todos. También he comentado esta mañana que es importante que los políticos escriban en el boletín oficial y es importante que se desarrollen normativas, es importante que haya todo tipo de iniciativas que conduzcan a buscar soluciones para las enfermedades raras, pero también es importante que se doten desde el punto de vista presupuestario adecuadamente. A mí no me gusta meterme en política, porque a veces meterse en política no conduce a nada, más que llevarse una serie de disgustos, ¿no? Pero sí me gusta decir siempre que el hecho autonómico en enfermedades raras ha sido un auténtico desastre en España. O sea, han comentado esta mañana que una muestra para viajar lo comentaba Juan Carrión, para viajar de una región a otra, los diagnósticos, los centros de referencia. Digo que sin meterme en política, para las enfermedades raras, el sistema autonómico español es un desastre. Y la financiación de los medicamentos huérfanos es un desastre todavía mayor. Tuve la suerte o el honor de participar en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad durante los años, creo que fueron del 12 al 16, creo que fueron, o del 14 al 18, no lo recuerdo. Pero bueno, fueron 4 años en los que me estrellé continuamente contra un muro pidiendo que se creara un fondo estatal para cubrir los tratamientos con enfermedades raras. Es la única solución. O
sea, después de 25 años trabajando en esto, la única solución es la creación de un fondo estatal. Y termino ya. La agencia europea aprueba un medicamento. Posteriormente, la agencia española evalúa ese medicamento y lo financia, ¿o no? Una vez que lo financia y el precio viene fijado, cada comunidad autónoma vuelve a evaluar ese medicamento y negocia con los laboratorios la financiación de ese medicamento. Pero ese medicamento no lo paga la comunidad autónoma, lo paga cada uno de los hospitales. Y al pagarlo cada uno de los hospitales, pues resulta que cada gerente de hospital se ve ante la necesidad de tener que volver a negociar un precio con el laboratorio. Luego el precio final que se paga no tiene nada que ver con el precio autorizado. ¿Y en medio qué es lo que ocurre? Pues en medio lo que ocurre es que desde que se autoriza el medicamento en la Unión Europea hasta que se termina, si es que se termina administrando en España, han pasado 720 días de media, cuando la Unión Europea habla de 180 días como retraso máximo. Eso quiere decir que los pacientes no reciben los medicamentos y los pacientes están empeorando. Por eso digo que desde el punto de vista de las enfermedades raras, el hecho autonómico es un auténtico desastre. Bueno, pues antes de daros las gracias, le voy a dar las gracias a todos ustedes por haber seguido aquí, además con mucho interés esta mesa redonda, a los ponentes, Colegio de Soria, Javier, Elvira, encantadísimo de estar aquí con vosotros, a todos los presidentes de los colegios de Castilla y León, y me gustaría invitar a Javier Alonso como presidente del Colegio de Soria para que suba a la mesa y clausure este acto. Así que, Javier, tienes la palabra. Bueno, la verdad que muchas gracias, Mar, por esta oportunidad que no estaba planeado, así que no tengo nada previsto, pero lo que sí he podido ver durante esta mañana y durante todo este día, gracias a vosotros, a los alumnos, lo que se ha hecho, lo que se os ha explicado, lo que se ha visto, se ha calado, aunque sean algunos poquitos, eso va a seguir para adelante. Yo creo que es lo importante, ¿no? Y lo importante de estas jornadas, como ha dicho Ana, que igual valen más que una hora de clase, un par de horas de clase, y eso que yo no soy muy amigo de las masterclass estas que tienen en Estados Unidos y en el resto de sitios, pero yo creo que estas jornadas sí son importantes. Entonces, si alguno de vosotros os ha calado, yo os animo en vuestro desarrollo profesional porque abarcáis todos, desde vuestras profesiones y el desarrollo profesional, vais a tocar a estos pacientes o familiares de estos pacientes. Entonces, animaros a seguir investigando, a seguir formando. Como han dicho, sois el presente, sois el futuro. Depende de vosotros. Y lo que tenemos que hacer, todo lo que se ha recorrido en estos 25 años, que la verdad yo era bastante profano en el tema de enfermedades raras y ha sido ahora cuando más he estado dentro, es impresionante el trabajo que han hecho. Yo creo que nos tenemos que apoyar en el trabajo que han realizado pues, la Fundación Meuer, la FEDER, en fin, todos, para mejorar la calidad de vida de tanto estos pacientes como de los familiares, que la mayoría de las veces son los cuidadores, principalmente, y apoyar la investigación y seguir formándose. Y nada más, y agradeceros a todos, la verdad, la presencia, tanto a los alumnos como a todas las autoridades, ponentes, compañeros, farmacéuticos. La verdad que es que ha sido una jornada que no nos esperábamos que iba a ser tan potente, tan buena, y principalmente es por vuestra asistencia. Así que muchas gracias a todos.